No se trata de cuánto dinero ganes, sino cuánto te queda y qué tan duro trabaja para ti. Solo tienes un cierto número de horas en un día y un límite para las que puedes trabajar. Si tu deseo es volverte rico y exitoso, tienes que saber diferenciar de un entrenamiento financiero y una buena educación financiera. En la actualidad hay millones de personas que, por fin, han dicho, necesitamos educación financiera en las escuelas. Sin embargo, las mentes más brillantes del mundo, cuya educación, supuestamente, fue la de mejor calidad, son las mismas que nos sumieron en esta crisis económica. Valdría la pena preguntarse, ¿qué es la educación financiera? Si los maestros no saben lo que es, entonces, ¿cómo pueden enseñarla? ¿Cómo es posible que los graduados de nuestras mejores escuelas, Harvard, Yale, Princeton, Oxford y Cambridge, nos hayan conducido a la crisis financiera más prominente? ¿Por qué está en problemas el plan pensionario de los profesores de la Universidad de California? ¿La gente que diseñó dicho plan, en verdad recibió educación financiera en algún momento? ¿A los niños en las escuelas se les está proveyendo educación financiera? ¿Las escuelas están preparando a sus estudiantes para el mundo real del dinero? Antes de describir qué considero educación financiera, debo señalar las diferencias entre educación y entrenamiento. En 1969 me integré a la Escuela de Vuelo de la Marina de Estados Unidos. Después de 3 años ahí, volé a Vietnam. Ahora que recuerdo aquellas experiencias, me doy cuenta de que ya era un piloto bien entrenado, pero carecía de buena educación. Digo que estaba bien entrenado porque había recibido las enseñanzas para volar el helicóptero artillado. Sin embargo, no sabía por qué estábamos en guerra con Vietnam. No tenía educación económica geopolítica. No sabía que Vietnam había estado en guerra por más de 1000 años y que Francia y Estados Unidos eran los últimos en una larga lista de países imperialistas que habían tratado de conquistar ese país. Yo no sabía que aquel país libraba una milenaria lucha de independencia semejante a la Revolución Norteamericana que se llevó a cabo para obtener la independencia de Inglaterra. Lo único que nos dijeron fue que nosotros éramos los buenos y que los comunistas eran los malos. Yo ni siquiera sabía lo que era un comunista. Yo no estaba enterado de que, en realidad, estábamos peleando por el petróleo y el control sobre los recursos de Vietnam y del resto del sureste asiático. Lo más triste es darse cuenta de que, en nuestros días, sucede lo mismo en Irak y Afganistán. Para cuando terminó la guerra, yo seguía siendo un piloto bien entrenado, pero no bien educado. En el mundo real, a los niños no se les educa para aprender a ir al baño, se les entrena. Los perros también reciben entrenamiento. De hecho, el término perro de Pavlov se refiere a la diferencia que hay entre educación y entrenamiento. El antecedente es que, al tocar una campana, los perros de Pavlov salivaban y sentían hambre aunque no hubiera comida cerca. Para aquellas personas que no están familiarizadas con el término perro de Pavlov, puedo decir que se acuñó en honor al famoso fisiólogo y ganador del premio Nobel, Ivan Pavlov, en los años 1849 y 1936. A Pavlov se le reconoce por sus investigaciones sobre el sistema digestivo de los perros y también se le atribuye la acuñación del término reflejo o condicionado. Perro de Pavlov se utiliza para describir a una persona que solo reacciona de manera automática ante las situaciones, sin aplicar su pensamiento crítico. Los publicistas nos entrenan de la misma forma en que Pavlov hizo con sus perros. La industria de los servicios financieros funciona igual. La gente trabaja duro por su dinero y luego, sin pensarlo, se lo entregan a los bancos y a los fondos de pensión. En muchas instituciones educativas los directores se jactan de ofrecer educación financiera, pero en realidad es entrenamiento financiero. No es lo mismo que educación financiera. Así como Pavlov entrenó a sus perros para que salivaran aunque no se les ofreciera comida, en lo que respecta al dinero millones de personas bien preparadas reciben su entrenamiento en lugar de educación financiera. Ejemplo, ve a la escuela, saca buenas calificaciones y obtén un buen trabajo. Trabaja duro. Ahorra tu dinero para tu jubilación. Cómprate una casa porque es un activo. Deshazte de las tarjetas de crédito y salte de las deudas. Vive por debajo de tus posibilidades. Invierte tu dinero a largo plazo en un portafolio de fondos mutuos.
Estos consejos no funcionan en el mundo real. Mucha gente bien preparada cree que lo anterior es educación financiera. Por eso es muy común ver en televisión a los supuestos expertos diciendo, ve a la escuela, obtén un empleo, ahorra dinero, deshazte de las tarjetas de crédito y sal de las deudas. Tu casa es un activo. Vive por debajo de tus posibilidades, invierte a largo plazo en un portafolio bien diversificado de bonos y fondos mutualistas. Pero por desgracia, estos consejos no ofrecen ningún beneficio. Es un entrenamiento, el mismo que Pavlov usó con sus perros y que los publicistas emplean para vender cigarros, antiácidos y seguros. En el año 2007, cuando se produjo la crisis financiera, muchas personas que recibieron ese tipo de entrenamiento creyeron disponer de educación adecuada, pero de todas maneras perdieron su empleo, perdieron sus casas, pensión de retiro y ahorros. Miles de parejas se divorciaron. Para colmo, las escuelas sumadas al tren de la educación financiera siguen llevando banqueros a sus instalaciones para que promuevan la sabiduría de ahorrar dinero. Bajo la bandera de esa misma educación, estas instituciones también llevan a asesores que entrenan las mentes de los alumnos para creer que invertir a largo plazo en un portafolio bien diversificado de bonos y fondos mutualistas es lo más astuto que se puede hacer. Una persona con educación financiera sólida no le entregaría su dinero sin pensar a desconocidos. Eso es más bien para la gente que recibió entrenamiento canino. Estoy seguro de que los educadores tienen buenas intenciones, pero los reflejos condicionados que tienen los ciegan ante el hecho de que los banqueros y los asesores a quienes invitan a sus escuelas, trabajan precisamente para las organizaciones que provocaron la crisis y se beneficiaron de ella. Corporaciones como Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs y Lehman Brothers. Vaya, ni siquiera están en pie. Estas compañías siguen contratando a los estudiantes más brillantes de las mejores escuelas del mundo, y luego los entrenan para que sean líderes de sus compañías y vendan los servicios financieros. Esto no es educación, es un entrenamiento de ventas. Recuerda esto, no necesitas una educación universitaria, un empleo bien pagado o dinero alguno para comenzar. Todo lo que tienes que hacer es saber qué quieres, tener un plan y seguirlo.